Buenas tardes, mi nombre es Erika Lorena Rey Beltrán, para la especialización de gestión de redes de datos de la materia de regulación de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás. En esta ocasión voy a hablar sobre la ley de STIC, en específico lo que es la ley 1341 de 2009 y la ley 1978 de 2019. La ley 1341 más que todo se enfoca en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos. Ley 1341 de 2009. Esta es una ley que define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y organización de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. En esta se crea la Agencia Nacional del Espectro y unas disposiciones generales las cuales han de servir al interés general y es del deber del Estado promover su acceso eficiente. A continuación se traerán a colación dos capítulos y un artículo que fueron de mi interés. El primero son principios generales, el segundo Agencia Nacional del Espectro y la protección al usuario. Capítulo 1, principios generales. Está dentro de este capítulo el artículo 2, principios orientadores. El primero son la prioridad al acceso y el uso de las TIC. Esta habla de que el Estado y en general todos los agentes del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones deberán colaborar dentro del marco de sus obligaciones para priorizar el acceso y el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la producción de bienes y servicios. Estas en condiciones no discriminatorias en la conectividad de la educación, los contenidos y la competitividad. Segundo, libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. Tercero, uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. En este el Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad, eficiencia en beneficio de los usuarios siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad. Será técnicamente factible también, no degradará la calidad del servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a sus terceros. Cuarto, protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del habeas data asociados a la prestación del servicio. Para este efecto, los proveedores u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o en su defecto dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior simultánea, de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones. Quinto, protección de la inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del espectro y contribuirán al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sexto, neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia. Esto permitirá fomentar la eficiente prestación del servicio, de los contenidos y aplicaciones que usen tecnologías de la información y las telecomunicaciones y garantice la libre y leal competencia, que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. Séptimo, el derecho a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos de las TIC. En el desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional,
El Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas que permitirán el ejercicio pleno de los siguientes derechos: la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicional, se establecerán unos programas para los estratos de la población menos favorecida y la población rural para que puedan acceder a las plataformas de comunicación, en especial al Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 8. Masificación del gobierno en línea. Con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información. En esta, el Gobierno Nacional fijará unos mecanismos o condiciones para garantizar el desarrollo de este principio. A continuación hablaremos del capítulo 2, Agencia Nacional del Espectro. El acceso al uso del espectro radioeléctrico requiere permiso previo y expreso y otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El permiso de este uso del espectro respetará la neutralidad en la tecnología siempre y cuando no generen interferencias sobre los otros servicios, sean compatibles con las tendencias internacionales del mercado y no afecten la seguridad nacional y contribuyan al desarrollo sostenible. Este uso del espectro radioeléctrico tiene un contrato inicial de hasta 10 años con posibilidad de renovación a 20. En la pantalla de la imagen vemos unas bandas de frecuencias que son usadas hoy en día en kilohertz, megahertz y gigahertz, en donde se especifican los servicios típicos para cada frecuencia, como son telefonía fija, móvil, radiodifusión, televisión, A continuación hablaremos sobre el artículo 53, protección al usuario. En este se tienen declarados unos 14 derechos para el usuario, los cuales vamos a hablar a continuación. El primero es elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios de acuerdo con lo autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las cuales pueden o deben ser explícitas, claras y previamente informadas al usuario. Segundo derecho, recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de tal manera que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos. Tercer derecho. Las condiciones pactadas a través de los sistemas como call center serán confirmadas por escrito a los usuarios en un plazo no superior a 30 días y el usuario podrá presentar objeciones a las mismas durante los 15 días siguientes a su notificación. Cuarto, ser informado previamente por el proveedor del cambio de los precios o planes de precios previamente contratados. Quinto, recibir una factura por cualquier medio que autorice la CRC y que refleje las condiciones comerciales pactadas con el proveedor del servicio. Sexto, obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor, las cuales podrán ser presentadas a través de cualquier medio idóneo de elección del usuario aprobado por la CRC. Séptimo, reclamar ante los proveedores de servicios por cualquier medio, incluidos los medios tecnológicos, y acudir ante las autoridades en aquellos casos que el usuario considere vulnerados sus derechos. Octavo, conocer los indicadores de calidad y atención al cliente o usuario registrados por el proveedor de servicio ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 9. Recibir protección en cuanto a su información personal y que sea garantizada la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones y protección contra la publicidad indebida en el marco de la Constitución política y la ley.
10. La protección contra conductas restrictivas o abusivas. 11. Trato no discriminatorio. 12. Toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas contractuales dentro de la relación entre el proveedor y el usuario será decidida a favor de este último de manera que prevalezcan sus derechos. 13. Se informará al usuario sobre los eventuales efectos que generará el uso de las TIC en la salud. Y por último derecho está el 14, que se promoverán las instancias de participación democrática en los procesos de regulación, control y veeduría ciudadanas para concretar las garantías de cobertura, calidad y mantenimiento del servicio. A continuación hablaremos sobre la Ley 1978 de 2019. Esta ley permite modernizar el sector de las TIC, alineando los incentivos de los agentes y autoridades del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, y la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos. En esta se crea un regulador único, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC. Para esta ley se tienen actualmente unas prioridades o unos artículos, los cuales vamos a mencionar a continuación. El primero es la prioridad al acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este, el Estado y en general todos los agentes del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones deberán colaborar dentro del marco de sus obligaciones para priorizar el acceso y el uso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en producción de bienes y servicios, esto en condiciones no discriminatorias en la conectividad de la educación, los contenidos y la competitividad. En este se debe promover el acceso a las tecnologías de la información para la población pobre y vulnerable en zonas rurales y apartadas del país. Segundo, promoción de inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán la igualdad de oportunidades para acceder al uso del espectro y contribuirán al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En esta, la asignación del espectro procurará la masificación del bienestar social y la certidumbre de las condiciones de inversión. Igualmente deben preverse los recursos para promover la inclusión digital. En este, como tal, se promueve el desarrollo de la radiodifusión sonora pública, la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público, que promueve la preservación de la cultura y la identidad nacional y regional, y también la apropiación tecnológica mediante el desarrollo de contenidos y aplicaciones con enfoque social. Otro es el derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. Este se desarrolla de los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política del Estado, en donde se propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos. Primero, la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opinión, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir información veraz e imparcial de educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la población pobre y vulnerable, incluyendo la población de 45 años en adelante, que no tengan ingresos fijos, así como la población rural, tengan el acceso y el uso a las plataformas de la telecomunicación, en especial del Internet, así como la promoción de los servicios TIC comunitarios. Otro es la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público.
En este el Estado garantizará la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público a nivel nacional y regional para contribuir a la participación ciudadana y en especial en la promoción de valores cívicos. En este está el reconocimiento de las diversas identidades étnicas, culturales y religiosas. También está el fortalecimiento de la democracia y el acceso al conocimiento, en especial a través de la radiodifusión sonora pública y la televisión pública. Y por último, está el acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Con este se promueve garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud y la seguridad personal. En este punto tenemos se creó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Esta es una entidad técnica del Estado altamente especializada, encargada de regular los servicios de telecomunicaciones y el sector postal en el país. Como tal, la CRC tiene la misión de proteger los derechos de los usuarios, garantizar la calidad de los servicios y promover la sana competencia entre las empresas. Esto es todo por hoy. Cualquier información adicional pueden verificarlo a través del Ministerio de las TIC. También pues quería informar de la CRC se encarga también de maximizar el bienestar social de los usuarios, expidiendo normas y reglas para la prestación de servicios de telefonía, internet y televisión y postales. Gracias.